Dios bendiga a mis hermanos en Jesucristo y a los amigos que están de aquel lado. Lo prometido es deuda. Dijimos en el segundo estudio de profecía de que le íbamos a hablar acerca del templo de Jerusalén. Aquí estamos para hablarle, conforme a la Biblia, acerca de ese lugar santo para los judíos. Pero vamos a pedirle a Dios en una oración breve para que ustedes entiendan la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora glorifícate, Dios, en mis hermanos en Cristo allá y mis amigos, que aunque yo no les conozca, pero ya ellos me han visto, Dios, para que tú abras su entendimiento, para que entiendan esta tu palabra. Que ellos entiendan, Señor, lo que vamos a hablar de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar del templo de Jerusalén. Los judíos, ese templo lo tendrán nuevamente. Los judíos tendrán nuevamente ese templo aquí en Jerusalén, Israel, Jerusalén, ciudad del Señor Jesucristo. Miren, vamos a hablar primeramente, para irnos al pasado, del primer templo. La construcción del primer templo, que fue construido por Salomón. Según el primer libro de Reyes, capítulo 6, completo, usted lo puede leer por allá. Aquí habla de la construcción del primer templo que los judíos construyeron, donde ellos sacrificaban los animales al Señor Jehová. Todos esos rituales que ellos hacían allí. Pero ¿qué pasa? Dios a Israel le dio mandamiento de que obedecieran sus mandatos. Ellos no obedecieron. Y mire qué pasó. El mismo profeta Jeremías, en el capítulo 25, le hablaba acerca de que iban a ser llevados cautivos a donde, a Babilonia, el imperio babilónico, ¿se acuerdan? Iban a llevar a ser cautivos durante 70 años. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver de un pronto el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas. Oiga lo que dice aquí. Usted lo puede buscar por allá también. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Versículo 11. Dice lo siguiente, dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo, oiga, ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, oiga, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Dice, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. O sea, él se mantuvo firme haciendo lo malo. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Oiga lo que dice: siguiendo todas las abominaciones de las naciones que los rodeaban allá en Israel en ese entonces, y contaminando la casa de Jehová, el templo, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, oiga esto, él envió constantemente palabras a ellos por medio de sus profetas, mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, o sea, escarnio es burla, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose, oiga eso, de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, oiga esto, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Nabucodonosor. Acuérdense, con este imperio. Esto y esto es lo mismo, el mismo imperio babilónico. Los trajo, ¿hasta dónde? Acá. Porque ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sigue diciendo, el 18. Repito, el 17, perdón, dice: por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada, oiga eso, a sus jóvenes en la casa de su santuario.
sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépitos, todos los entregó en sus manos. Asimismo, oiga eso, todos los utensilios de la casa de Dios, haciendo referencia al templo, que Salomón construyó, el primer templo. Oiga, todos esos utensilios grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, acá, Babilonia. Asimismo, dice, quemaron la casa de Dios, versículo 19, y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Oiga lo que dice el 19, y quemaron la casa de Dios, el templo fue destruido, ese templo que Salomón destruyó, que construyó Salomón, pero que Nabucodonosor, Dios lo usó como instrumento, por cuanto ellos hicieron lo malo ante Jehová, y Dios le enviaba constantemente mensajeros, profetas, que va, hasta que no hubo ya remedio, lo dice aquí la Escritura. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Oiga esto lo que dice el 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos, o sea, prisioneros a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. ¿Leyendo eso? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos por la desobediencia a la palabra de Dios. El primer templo fue destruido. Mire ahora lo que dice aquí. La construcción del segundo templo. Después que pasaron los 70 años, ellos estando cautivos allá en Babilonia, dice aquí lo siguiente. Nos vamos, ¿a dónde? Al mismo segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, dice aquí lo siguiente. Más al primer año de Ciro, rey de los persas, que ese era el imperio medo-persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique, oiga eso, casa en Jerusalén, hablando del templo de Jerusalén, porque Nabucodonosor lo destruyó todo. En Jerusalén, repito el 23, perdón, dice así, dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Pero para que se cumpla la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que el segundo templo, viene aquí la construcción del segundo templo. Dice lo siguiente aquí, en la Escritura, en el capítulo 3 de Esdras, nos vamos ahora, que habla de la construcción del segundo templo. Capítulo 3 de Esdras, versículo 8 al 13, dice lo siguiente. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron, oiga eso, Zorobabel, hijo de Salatiel, Yesua, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios, el templo. Yesua también dice aquí, Yesua, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistieron para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, el templo de Jerusalén, es el segundo templo, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, o sea, la zapata, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos,
para que alabasen a Jehová según la orden de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, dice, aclamaba con gran voz, con gran júbilo, oiga eso, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Es el segundo templo, oiga, después de los 70 años del cautiverio en Babilonia, los judíos, para que se cumpla la palabra que Dios le dijo por medio de Jeremías, capítulo 25 de Jeremías. Puede leer por allá. Dice, y muchos de los sacerdotes, versículo 12, de los levitas y de los jefes de casa paterna, ancianos, que habían visto, oiga eso, la primera casa, o sea, el primer templo, que ya eran gente anciana, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía, oiga, el ruido hasta lejos. El segundo templo construyéndolo. Pero ¿qué pasa? El segundo templo tuvo mucha oposición, porque hubieron unos enemigos. Miren, el capítulo 5 y 6 de Esdras, usted lo puede leer en su casa completo, porque es bien amplio, aquí no nos da el tiempo. Pero el capítulo 5 y el capítulo 6 de Esdras, léalo para que usted vea cuántos opositores tuvo el segundo templo de Jerusalén. Ahora bien, cuando ellos construyeron el templo, que ya estaban, claro, los judíos ya establecidos, ¿qué pasa? Mire qué pasa lo siguiente ahora, con la destrucción del segundo templo. En Daniel capítulo 9, versículo 26, mire lo que dice. Daniel capítulo 9, versículo 26, se le dijo lo siguiente a Daniel, un siervo de Dios, de los ángeles del Señor. 9:26 dice lo siguiente. Eso es aquí que hablándolo, usted puede leer el capítulo 20, desde el versículo 20 hasta el versículo 27, que habla de las 70 semanas del pueblo de Israel, que ya falta una por cumplirse. Dice aquí el versículo 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Oiga lo que dice ahora. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad, hablando de Jerusalén, y el santuario, hablando del templo, el segundo templo. Dice, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora bien, Cristo también habla del segundo templo. Vámonos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Oiga, para que usted vea, porque el templo, hermanos míos y amigos que me ven, es el centro espiritual de la nación judía, donde ellos sacrificaban los animales al Señor Jehová por sus pecados. Ese templo, ellos lo tendrán, pero hablaremos ahora de eso, del tercer templo. Mire, en Mateo 24, versículo 1 al 2, mire que le dijo Jesús a los discípulos. Dice, Mateo 24, 1 al 2 dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Oigan, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo también profetizándole aquí la destrucción del templo en Jerusalén, el segundo templo. Ahora, mire lo que revela la historia. Pero la palabra de Dios ya lo dijo que iba a pasar antes de que existiera este hombre. Usted verá lo que dice aquí. Leo lo que el Señor, repito, lo que el Señor dice aquí en Daniel 9, 26, dice, y después de las 62 semanas, mire hermano, qué Biblia que le estamos hablando, todo Biblia, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, óigalo, que ha de venir, destruirá la ciudad, a Jerusalén y el santuario, el templo, y su fin será con inundación,
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok. Dice aquí esta nota breve que investigué acerca de este personaje llamado Tito. Oiga lo que dice aquí. Tito Flavio Sabino Vespasiano, comúnmente conocido con el nombre de Tito, fue emperador del Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? Antes de ser proclamado emperador, alcanzó renombre como comandante militar al servicio a las órdenes de su padre en Judea, durante el conflicto conocido como la Primera Guerra Judeo-Romana, en el año 67 al 70 después de Cristo. Año 67 después de Cristo, año 70 después de Cristo. Dice, recayó sobre Tito la responsabilidad, oiga eso, de acabar con los judíos sediciosos, tarea que realizó de forma satisfactoria, dice, tras sitiar y conquistar Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuyo templo fue saqueado y destruido por sus tropas, para que se cumpla esa profecía que Dios dijo que se iba a cumplir. Daniel capítulo 9, versículo 26, y Mateo capítulo 24, versículo 1 al 2. Ese templo, ese segundo templo, que los judíos, como aparece, por ejemplo, aquí en Juan, oiga lo que aparece en Juan acerca del segundo templo, el Señor hablando con los fariseos. Juan capítulo 2, oiga lo que dice aquí, revela Juan, capítulo 2, versículo 19, dice Cristo a los fariseos, dice, respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Cristo hablaba era del templo de su cuerpo, que iba a resucitar después de 3 días. Juan lo dice en el versículo 21, dice, más él hablaba del templo de su cuerpo, Cristo. Pero el 20 dice, los judíos, dijeron luego los judíos, en 46 años, oiga, fue edificado este templo, hablando del segundo templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero Cristo le hablaba era de su cuerpo. Pero mira lo que aparece aquí en Juan 2, 20. El tiempo que duraron los judíos construyendo el segundo templo, después de la cautividad de los 70 años. Ahora bien, fue destruido por ese general llamado Tito, como la historia lo revela. Usted puede investigar más en internet, ahí te encuentra mucha información de ese personaje. Pero para que se cumpla la palabra de Dios, ¿qué pasa ahora? Mira lo que dice aquí. De ahí, del año 70 hasta nuestro día, los judíos no tienen templo donde sacrificar al Señor Jehová esos sacrificios para que se cumpla la palabra de Dios. Dios tratando con el mundo gentil para salvarlo por medio de Jesucristo ahora. Pero el tercer templo estará nuevamente. Mira lo que dice segunda Tesalonicense, la construcción en Daniel capítulo 9, me voy ahí, porque Daniel es un libro profético que le habla especialmente al pueblo judío, pero también Dios nos habla cómo sucederán las cosas en la profecía. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ese es el anticristo, que hará un pacto con los judíos, pero para engañarlo. Oiga, y por otra semana, que es la semana 70 de 7 años que se va a cumplir en los días que vienen, cuando Cristo nos arrebate. Acuérdense que nosotros no estaremos aquí, la iglesia de Cristo, para estos días. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dice, a la mitad de la semana hará cesar, oiga eso, el sacrificio. ¿Dónde es que se sacrifican los animales? En el templo. Y la ofrenda en el templo, todo eso. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá, dice el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cristo hablando aquí acerca, en la primera parte del versículo 27, en la primera mitad, de que ellos tendrán el templo nuevamente. Ahora, vámonos segunda Tesalonicense. Mateo 24, 15. Oiga lo que dice Cristo. Oiga. Por tanto, cuando veáis, oiga eso, en el lugar santo, la abominación desoladora, oiga, de que habló el profeta Daniel, ¿está yendo? El que le entienda. Repito, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo, que los judíos lo tendrán. Ahora mismo ellos no tienen ese templo. Cristo hablándole a los judíos que van a estar por aquella época, por esos días, mejor dicho. Por tanto,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora vámonos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, habla acerca del anticristo. Dice aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Oye, él se va a levantar contra todo lo que es Dios. O es objeto de culto. Tanto que se sienta, oiga eso, en el templo de Dios. ¿Usted está viendo eso? En el templo, el tercer templo, los judíos lo tendrán. Tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque él es un engañador del anticristo. Pero usted ve, miren, el tercer templo, los judíos lo tendrán nuevamente. En los días que vienen, que ya tan pronto a acontecer, hermanos míos. Oiga esto, mira lo que también dice aquí en Apocalipsis capítulo 11, acerca del templo. Oiga, Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 2, lo que se le mostró a Juan, dice: entonces me fue dada una caña de medir. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo. Oiga eso, que son aquellos días. Y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo dice: déjalo y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa de Jerusalén. Ellos humillarán a Jerusalén en aquellos días. Los judíos serán perseguidos en los días de la gran tribulación, después de los 3 años y medio, como lo dice el capítulo 9, versículo 27 de Daniel, que a la mitad de la semana el anticristo hará cesar el sacrificio. Ahora, vámonos a Daniel capítulo 11, que Dios habla también detalladamente de eso, del templo ahí. Daniel capítulo 11, oiga, lo que el Señor muestra, hermanos en Cristo. El versículo dice aquí, el versículo 28, aquí habla acerca del anticristo. Oiga lo que dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, oiga, y su corazón será contra el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo? Los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Y hará su voluntad y volverá a su tierra, porque acuérdese el otro estudio, él será judío, el anticristo, pero es un falsante. Los judíos esperan al Mesías, pero este es un engañador, el anticristo. Sigue diciendo el 31, ¿cómo dice el 31? Y se levantarán de su parte tropas. ¿De parte de quién? Del anticristo. Oiga esto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. ¿Cuál santuario? El templo. El tercer templo. Oiga. Y la fortaleza. Y quitarán, oiga eso, el continuo sacrificio. Porque los judíos volverán a sacrificar animales como en el pasado. Dios tratando con los judíos allí en ese entonces. Repito el 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Todos los ejércitos de la tierra estarán con el anticristo, porque a él se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vámonos de un pronto a Apocalipsis capítulo 13, que Dios es que lo dice, no soy yo. ¿Se entiende eso? No soy yo. Apocalipsis capítulo 13. Oiga lo que dice aquí acerca del personaje del anticristo. Dice lo siguiente, el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, oiga eso, pueblo, lengua y nación, a ese personaje del anticristo, porque él es un engañador. Pero ¿qué pasa? En Daniel capítulo 11, versículo 31 dice que de parte de él se levantarán tropas que profanarán el santuario, el templo y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Porque el anticristo se va a levantar contra todo lo que es Dios en aquellos días. Dice el versículo 32, hablando del anticristo, y con lisonja. El lisonja tiene que ver con hipocresía, y con hipocresía, dice, seducirá, o sea, convencerá a los violadores del pacto. Dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oiga lo que va a pasar en aquellos días, revela Daniel. Ningún otro libro revela esto. Dice:
Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Cuáles sabios? Allá en Israel. Y los sabios del pueblo, dice, instruirán a muchos por algunos días, dice, y algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Pero dice aquí que en su caída ellos serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con hipocresía. Pero sigue diciendo, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque para esto hay plazo. Ahora, ¿usted quiere ver algo más? Váyase a Lucas capítulo 21 para concluir. Lucas capítulo 21 versículo 20, oiga lo que dice. Eso es para aquellos días de la gran tribulación. Oiga, dice, pero cuando viereis a Jerusalén, óigalo, Cristo hablando, rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, oiga, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Dice más, Cristo dando un lamento aquí, más hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, hablando de todo el planeta, e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Los judíos, Israel, acá Israel. Óigame, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollado, haga eso, por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mis hermanos en Cristo, es algo breve que le hemos hablado acerca de esto. Los judíos tendrán el tercer templo, pero vendrá un engañador y los engañará cuando él ponga la abominación desoladora. Mis hermanos en Cristo, el tiempo del arrebatamiento de la iglesia es en cualquier momento. No sabemos cuándo, solamente lo sabe el Padre, como lo dice Cristo. Pero toda la señal en cuanto a nosotros, la iglesia de Cristo, toda está cumplida. Pero mire lo que viene de camino, conforme a lo que está aquí en la Biblia. Los judíos tendrán ese templo nuevamente, el centro espiritual, donde ellos adoran a Jehová, en cuanto a los animales, los sacrificios. Ahora, para concluir, discúlpeme, voy al libro de Oseas, capítulo 3. Mire qué dice Oseas, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: porque muchos días estarán los hijos de Israel, oiga, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, oiga, sin sacrificio, porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Oiga, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán, oiga, los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, el reinado mesiánico de Jesucristo aquí en la tierra. Dice, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora, otra cosa que se me pasó dársela, una nota, hermano, se lo voy a decir ahora. Oiga lo que dice aquí. Donde estaba el primer templo y el segundo templo, hay un problema, porque ahí ahora hay una mezquita construida. Oiga esto. La mezquita de Al-Aqsa, dice, es parte del complejo religioso de la emplanada de las mezquitas de Jerusalén. Dice, la tradición musulmana establece que el profeta Mahoma subió al cielo, según el Islam. Subió al cielo desde la emplanada en el año 621 después de Cristo. Esto supone que la mezquita es el tercer lugar más importante para el Islam. Ahora, oiga lo que dice ahora. Existen pruebas que confirman que la mezquita fue construida sobre las ruinas originales del templo que construyó Salomón. Dice aquí, una facción judía denominada los fieles del monte, del templo, tienen planes de construir el tercer templo, oiga eso, el templo en Jerusalén, en este lugar, en consecuencia provocando la destrucción de la mezquita. Los días que vienen serán trágicos para que se cumpla la palabra de Dios. Los judíos volverán a construir ese grupo de judíos, esa facción judía que le llaman los fieles del monte, del templo. Tienen planes de construir ese templo, pero para que se cumpla la palabra de Dios, la palabra profética más segura que tenemos.
Los días que vienen son cruciales, son proféticos, finales, tiempos finales de los últimos días, hermano. Estamos en los finales tiempos. Mantente en alerta, pueblo de Dios. Las 5 vírgenes prudentes, viva en Dios, porque el tiempo está cerca. Así que Dios me le bendiga y que sea de buen provecho este estudio de la palabra de Dios para todos ustedes de aquel lado. Amén.